Escuchando con atención a Epigmenio Barra, a ver la defensa de los contrapesos, el poder de veto que tienen estos poderes de contrapesos, pero me genera, después de escucharlo con atención, leí su texto con atención hoy en el periódico Milenio, señor, y yo lo que me queda la duda es, teniendo tal cantidad de votos, ¿qué más da lo que puede pensar esa minoría? Si que ahorita le entramos al tema de los 16 millones, de cuánto pueden valer o no, de las opiniones que dicen que a lo mejor el tema de las mayorías pueden ser un engaño porque se van con la finta y piensan que como son la mayoría y tienen la mayoría de los votos que les dieron la razón, pueden llegar a tener el derecho de equivocarse. Sale, a lo mejor sí, pero ¿qué más da? Si tienen un montonal de votos que los acreditan, tienen los votos o los van a tener en el Congreso. ¿Qué más da lo que piense en el mundo democrático? La derecha conservadora. En el mundo democrático se trata de las mayorías. ¿Qué piensa la mayoría? ¿Qué quiere la mayoría? Y vamos a ser muy claros. Uno dice, y yo también lo he sostenido, la democracia como la razón también engendra monstruos. Correcto. Hitler resultó electo, Milei acaba de ser electo. Pero hay fenómenos que operan en las urnas. Trump puede ser electo. Puede ser electo. Entonces, ¿por qué vota el pueblo a veces, el pueblo argentino, por Milei? Porque le falló la izquierda. Por la situación desesperada en la que estaba. ¿Por qué votó el pueblo alemán por Hitler? Bueno, además de por la presión y la violencia, lo hizo por la frustración, la pérdida del orgullo, la crisis económica cabalgante, la angustia, el Tratado de Versalles. Fue un monstruo creado por muchos factores. Eso es una cosa, la gente puede votar en las urnas por frustración, desesperación, enojo, rabia, pero también puede hacerlo por conciencia y libremente. Y en México... ¿Cómo puedes indicar que así fue? Y en México tenemos dos elecciones en las que se ha impuesto pacífica y democráticamente un movimiento social que es el más grande y extraordinario que se ha producido en la historia. Eso no lo acabamos de medir. Lo que vivimos en México es único en la historia. Un movimiento que logra desplazar del poder a uno de los regímenes más corruptos, más autoritarios, más represivos y longevos de la historia, sin romper un vidrio, con votos. Y López Obrador no gana solamente porque la gente estaba harta del PRI. López Obrador gana porque hay una propuesta y un movimiento que lo sostenga. Porque se convierte en alternativa, ¿no? Y porque hay una propuesta muy concreta, vamos a cambiar de régimen, vamos a transformar el país. ¿Por qué gana Claudia Sheinbaum? Porque la gente dice, se está transformando el país, queremos que sigas. Queremos que sigas. Y un paso más, como ya nos dimos cuenta que la segunda mitad de López Obrador se volvió más complicado porque la Corte, porque los organismos autónomos, porque todo esto detuvo la transformación, ¿sabes qué? Tienes nuestra confianza y nuestro voto. Tienes tu mayoría. Es que ya ahí teniendo no razón López Obrador, pues convenció de alguna forma a la gente de pensar así, ¿no? Teniendo no razón, ¿eh? No la convenció de alguna forma. La convenció. Decía Unamuno a la izquierda, a la derecha fascista, venceréis, pero no convenceréis. No fue la fuerza, no fue la ignorancia, fueron las razones. Lo que hizo López Obrador fue convencer con razones al electorado de dar un paso adelante. Lo que hizo Claudia Sheinbaum, que por cierto, en cada uno de sus mítines, yo estuve, no sé, en muchos, el asunto del Poder Judicial era uno de los que tocaba reiteradamente. Sí. Y preguntaba a la gente, y la gente a mano alzada y en voz en cuello decía que sean electos popularmente.
Y la gente lamentaba el estado de la justicia y reconocía que la mayoría del aparato judicial es corrupto. No todos. No, me queda claro que no. Y que es importante sanearlo. Pero la esencia de la discusión es esa, ¿no? Entonces, no hay que temer a las mayorías. De eso se trata la democracia. ¿Qué pueden hacer las minorías? Organizarse, autocriticarse, entender que se equivocaron de candidata, de alianza, de método, que mintieron. Con todo y todo hay 16 millones de votos muy importantes. Pues sí. ¿Cuánto van a valer? ¿Cuánto pueden representar? Van a valer 16 millones de votos. Contra 34. Contra 35. Una gran diferencia, ¿no? Van a valer lo que vale. Y van a tener el recurso de alzar la voz. Oye, en 2015 eran, creo que 35 diputados de la izquierda. De la primera legislatura. Y se siguió peleando. Ese es un dato que nos habla de lo extraordinario de este movimiento. En ninguna parte del mundo un movimiento de izquierda crece de 0 a 24 estados en 5 años. Y a la presidencia de la República. No es el PAN, porque la gente dice, es como el PAN que tuvo 2 sexenios. O sea, es un poco castrante ver cómo la intelectualidad, la academia, muchos líderes de opinión siguen tratando de juzgar lo que sucede en México con las categorías del México del pasado. Esto ya cambió. Aquí lo hemos discutido muchas veces. No era una elección más. Vine y les dije, se los dije. No era una elección más, era un referéndum. Era un plebiscito. ¿Queremos cambio de régimen? Sí. Hoy se le volvió a preguntar a la gente, ¿continuamos con el cambio de régimen? Sí. ¿Lo profundizamos? Sí. ¿Construimos el segundo piso? Les dijo Claudia, sí. El segundo piso consiste en esto y en esto y en esto y en esto. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Van a votar por eso? Fueron y votaron por eso. Entonces, de lo que estamos hablando con las reformas, del paquete de reformas, es que es un mandato popular de las mayorías. ¿Qué tienen que hacer las minorías? Defender su punto sin mentiras. Su punto sin mentiras. No, es que ese es el tema. Yo no veo dónde están ahorita las mentiras, en todo caso. Yo al revés, estoy viendo una oposición que está tratando de ser receptiva, que está intentando primero de recomponer la derrota brutal que sufrieron. Escucho a unos en el PAN diciendo, ya no hay que decir no a todo, creo que hay que empezar a escuchar lo que dice la gente, creo que nos equivocamos, hay que empezar a escoger batallas. Escucho a otros en el Movimiento Ciudadano como Luis Donaldo Colosio decir, es que no hay que ser tan negativo en todos los temas. Yo no veo esa parte, por ejemplo, cuando dice luchar contra una dictadura. ¿Cuál dictadura? ¿O quién está hablando de dictadura ahorita? Ellos hablan, esto es la dictadura. ¿Quiénes son ellos? Muchos columnistas. Lo dicen en todas partes, los dicen en las redes sociales, lo escriben en los diarios. López Dóriga, Raimundo Riva Palacio, hablan de procedimientos dictatoriales, de autoritarismo, quieren concentrar el poder, hacer de la Corte un órgano al servicio del presidente. Eso era la Corte. Déjenos ir a la pausa para preguntarle en todo caso. ¿Y si se equivoca la mayoría? No lo diga, o sea, no me lo responda, pero ¿y si se equivoca la mayoría? Porque es lo que dicen también otros pensadores con experiencia en política, no científicos, no. Aquí no hay datos que sostengan eso. Y si se equivocan, y si corren el riesgo de equivocarse porque piensan que tienen la razón, porque tienen la mayoría, déjenos ir a la pausa y regresamos con ese tema. Estamos en esta mañana de este miércoles, volvemos.